Ruido, vibración y aspereza. Comúnmente se utiliza la abreviatura NVH para expresar colectivamente estos tres fenómenos que el conductor experimenta al manejar. Estos fenómenos no solo son desagradables para el conductor y los pasajeros, sino que también les causa preocupación la posibilidad de que algo pueda andar mal en su auto. Pero eso no es todo. Los problemas que incluyen NVH son a menudo mal recibidos por los técnicos, quienes piensan que son difíciles de reparar y que toma mucho tiempo hacerlo. Sin embargo, eso no es necesariamente cierto. Si usted conoce el principio de la vibración, es decir, si usted sabe lo que es la vibración y si usted entiende el mecanismo generador de vibraciones y ruidos en los vehículos y cómo evitarlos, y si se familiariza con los procedimientos básicos del diagnóstico de averías, el NVH no es tan difícil de reparar como usted piensa. En este video aprenderemos los principios de la generación de ruidos y vibraciones y cómo diagnosticar los problemas de NVH paso a paso. Utilizaremos modelos simples para demostrar la naturaleza de la vibración, que viene a ser simplemente la oscilación rápida de un sólido o líquido elástico. Al número de dichos movimientos periódicos o ciclos por segundo se le denomina frecuencia. La unidad que se emplea para expresar la frecuencia es el hertz. Por ejemplo, un hertz equivale a un ciclo por segundo. A este sistema, que consiste de un peso y un resorte, se le denomina sistema vibrante. Ahora colocaremos otra plomada de igual peso que la primera sobre un segundo resorte más fuerte. Observará que el peso oscila más rápido en el resorte más fuerte que en el resorte más débil. Esta vez colocaremos dos pesos en un resorte y un peso en otro. Ambos resortes tienen la misma fuerza. Observará que el peso más ligero oscila más rápido que el peso más grande. Al comparar estos sistemas vibrantes, verá que la frecuencia de la vibración varía según la fuerza del resorte y la magnitud del peso. A la frecuencia a la cual oscila o vibra un sistema particular se le denomina la frecuencia natural de dicho sistema. Ahora haremos algunos experimentos utilizando un sistema vibrante compuesto de un resorte y un peso y un taladro eléctrico. El resorte y el peso están oscilando a la frecuencia natural del sistema vibrante. Veamos qué sucederá cuando este taladro gire a una velocidad diferente a la frecuencia natural del resorte cargado con el peso. Observará que al encender el taladro se reduce la amplitud o tamaño de la oscilación del resorte. Ahora aumentaremos la velocidad del taladro hasta que la frecuencia de la oscilación que produce alcance la frecuencia natural del sistema vibrante. Observará que la amplitud de la oscilación aumenta. Cuando un sistema está vibrando a su frecuencia natural y se le agrega una vibración de la misma frecuencia, la amplitud de las vibraciones se hace más grande. A este fenómeno se le denomina resonancia. A la causa de una vibración tal como el taladro eléctrico de este ejemplo se le denomina fuerza vibrante. Un vehículo tiene un número de componentes que pueden ser fuerzas vibrantes. Les mostraremos ahora algunos de ellos. Cuando un auto esté estacionado en el mismo lugar por muchos días o semanas, el neumático tendrá un punto plano en la parte inferior. Dicho punto plano hará que la rueda vibre cada vez que gire el neumático. Esto a su vez puede hacer que vibre la carrocería del vehículo. Un eje de propulsión desbalanceado también causa vibraciones cada vez que gira. Esto puede producir un zumbido al que se denomina retumbo, así como vibración cuando el auto corre a alta velocidad. El motor es también una fuente principal de fuerza vibrante.
Las fluctuaciones del torque a causa de la combustión del motor crean una fuerza vibrante. Esto también puede producir retumbos. Ahora estudiaremos el mecanismo mediante el cual dichas fuerzas vibrantes producen vibración y ruido. Para este propósito estudiaremos cómo el motor produce retumbos. El propietario de este auto se quejó porque se oye un retumbo cuando el motor funciona a 4200 revoluciones por minuto aproximadamente. La vibración del motor hace que la tubería de escape vibre. La vibración de la tubería de escape se transmite a la carrocería si el soporte de dicha tubería no está acoplado correctamente. La carrocería empieza a vibrar, haciendo que el aire vibre también. El conductor oye esta vibración en forma de sonido o retumbo. Clasifiquemos los elementos del mecanismo de este retumbo. En este caso, la vibración del motor es la fuerza vibrante, y la tubería de escape forma un sistema de resonancia. El soporte de la tubería de escape forma un sistema de transmisión de vibraciones. Y la carrocería es el elemento vibrante. El elemento vibrante hace que el aire vibre y la vibración del aire se transmite a los oídos del conductor como retumbo. La clasificación de los diversos elementos de un problema es muy importante para el diagnóstico de averías. Siempre debería analizar los problemas de esta manera. La vibración y el ruido pueden evitarse tal como veremos a continuación. En términos generales, la vibración puede evitarse si se elimina uno de los elementos del mecanismo de vibración. Si se elimina la fuerza vibrante, el sistema de resonancia, el sistema de transmisión de vibraciones o el elemento vibrante, puede reducirse al mínimo la vibración. En un automóvil se han incorporado una variedad de diseños a fin de evitar o minimizar la vibración. Revisemos algunos de los diseños que tienen por objetivo atenuar las fuerzas vibrantes. La vibración del motor a causa del movimiento alternativo de los pistones, por ejemplo, se evita utilizando pesos equilibrantes en el cigüeñal. El eje de propulsión, las ruedas y otros componentes que giran a altas velocidades también deben estar bien balanceados. Cuando se colocan neumáticos nuevos, se utiliza un balanceador de ruedas para balancearlas. Todas estas medidas están destinadas a atenuar las fuerzas vibrantes. Una segunda forma como puede evitarse la vibración es eliminando la resonancia. Algunas veces se incorpora un peso al pedal del acelerador para cambiar su frecuencia natural a fin de evitar la resonancia. A este tipo de peso, es decir, uno que se incorpora directamente a un componente del vehículo, se le denomina amortiguador de masa. Cuando a un componente se le incorpora un peso indirectamente a través de una almohadilla o cojín de Hebe, dicho peso recibe el nombre de amortiguador dinámico. La tercera forma de evitar la resonancia es modificando el sistema de transmisión. Por ejemplo, se intercala Hebe u otros materiales antivibraciones entre el motor y la carrocería, a fin de evitar que la vibración se transmita a la carrocería. También se utilizan empaques circulares de Hebe entre la tubería de escape y la carrocería con el mismo propósito. La cuarta forma de evitar la vibración está relacionada al elemento vibrante en sí. Por ejemplo, el piso se cubre con planchas de asfalto. O se intercalan planchas de resina entre paneles de acero para suprimir la vibración. Estos paneles reciben el nombre de paneles amortiguadores con plancha intermedia. Como ven, los principios de la vibración no son tan difíciles de entender después de todo. Ahora, en base a estos principios, estudiaremos cómo diagnosticar los problemas de NVH.
Un punto importante en el diagnóstico de averías es olvidar todas las ideas preconcebidas sobre la vibración y escuchar y analizar la queja del cliente con precisión y objetividad. Un cuadro de diagnóstico puede ser útil. De ser posible, también debería subir al auto con el cliente, hacer un manejo de prueba y confirmar el problema con cierto detalle. Más importante aún, debería averiguar la velocidad del vehículo y del motor a la cual ocurre el problema, así como también otros factores relevantes, e identificar las características de la vibración y el ruido de la forma más precisa posible. Cuando tenga toda la información necesaria, no deberá ser muy difícil identificar el origen de la vibración. Además, deberá clasificar todos los elementos del mecanismo de la vibración y el ruido y decidir qué elemento necesita sacar a fin de suprimirlos. Ahora estudiaremos el diagnóstico de averías en sí utilizando dos casos a manera de ejemplos. Uno de los casos está relacionado con el bamboleo de la carrocería. El primer paso del diagnóstico de averías es realizar un manejo de prueba del auto para confirmar el problema. Usted necesita saber la relación entre el bamboleo de la carrocería y la velocidad del vehículo. En este caso se empieza a sentir la vibración cuando la velocidad del vehículo llega a 80 km por hora aproximadamente y la vibración aumenta a medida que la velocidad sube a 90 o 100 km por hora. También es necesario saber la relación entre el bamboleo de la carrocería y la carga del motor. Se acelera, se maneja a velocidad de crucero y se desacelera repetidas veces. Pero la vibración parece no estar relacionada con la carga del motor. La posición de la palanca de cambios y la velocidad del motor a menudo tienen efectos en la vibración. Sin embargo, en este caso la posición de la palanca de cambios y la velocidad del motor parecen no estar relacionadas con el problema, ya que la vibración aún se siente cuando se mueve la palanca de cambios o se varía la velocidad del motor. Ahora hagamos un resumen de todos los resultados de las pruebas. Los resultados de las pruebas indican que la carga del motor y la velocidad del motor no están relacionadas al problema. La posición de la palanca de cambios tampoco está relacionada con el problema. Ahora se puede concluir que la causa de la vibración no es el motor o la transmisión. Por lo tanto, necesitamos buscar otros factores. Sabemos que la vibración se incrementa a medida que aumenta la velocidad del vehículo, entonces parece que se debiera sospechar de un componente cuya velocidad rotacional se incrementa a medida que la velocidad del vehículo aumenta. Podría ser el eje de propulsión, la corona del diferencial, los ejes impulsores, o las ruedas, o alguna combinación de estos. El siguiente paso es averiguar con exactitud cuál de estos componentes es el responsable del problema. Hay una forma de identificar este componente. Ya que cualquiera de dichos componentes podría generar una fuerza vibrante, calculemos la frecuencia de cada componente a 100 km por hora. Empezaremos con las ruedas. La velocidad rotacional por segundo de una rueda se calcula según esta fórmula. Cuando el vehículo marcha a 100 km por hora, recorre 28 metros en un segundo. Asumiendo que el radio de la rueda sea 0.3 metros, la circunferencia de la rueda será 1.9 metros. Por lo tanto, podemos concluir que la rueda gira 15 veces por segundo. Si una rueda se ha desbalanceado o descentrado, ocasionará una vibración de 15 Hz. Lo mismo puede decirse acerca del eje de propulsión o la corona del diferencial. Entonces, ¿qué se puede decir del eje de propulsión? La velocidad rotacional del eje de propulsión se calcula según esta fórmula. Como recordará, la rueda gira 15 veces por segundo en este caso. Considerando que este vehículo guarda una relación con el engranaje diferencial de 4:1, puede concluirse que el eje de propulsión gira aproximadamente 60 veces por segundo. Por esta razón, si el eje de propulsión está desbalanceado, ocasionará una vibración de una frecuencia de 60 Hz. Además, si el eje de propulsión tiene un ángulo de empalme excesivamente grande, ocasionará dos cambios de torque excesivamente amplios por rotación.
Esto producirá una vibración a una frecuencia de 120 Hz, el doble de la frecuencia del eje de propulsión. Como se dará cuenta, puede identificar la fuerza vibrante si conoce la frecuencia de la vibración acerca de la cual se queja el cliente. Para analizar la frecuencia de una vibración, se utiliza un analizador de la frecuencia de vibración. El analizador de la frecuencia de vibración tiene una sonda de captación que se coloca en la parte vibrante en cuestión. El analizador indica la frecuencia de la vibración. Puede leer la medición moviendo el cursor de la pantalla. En este caso, la lectura de la frecuencia es de 15 Hz. Esto indica que las ruedas u otros componentes que giran a la misma velocidad de las ruedas generan la fuerza vibrante. Si no dispone de un analizador de la frecuencia de vibración, existen otros métodos que puede usted utilizar para calcular los parámetros de una vibración. Todo lo que necesita es su mano y conocimiento intuitivo de las frecuencias más comunes. Por ejemplo, este componente está vibrando a una frecuencia de 15 Hz. Si lo coloca con un desentornillador, puede oírla y sentirla con bastante facilidad. Una llave de impacto genera vibraciones de una frecuencia similar. Este espejo retrovisor está vibrando a una frecuencia de 60 Hz. Se está moviendo a una velocidad mayor de la que puede seguir con la mirada. Pero si toca el espejo puede sentir su vibración. Una rectificadora de banco tiene una frecuencia similar de aproximadamente 50 a 60 Hz. Si toca la rectificadora, la mano se le adormece pronto. Si se entrena adecuadamente, podrá distinguir las diferentes frecuencias sin utilizar un analizador de la frecuencia de vibración. Ahora volveremos al diagnóstico del problema de la vibración de 15 Hz. Empezaremos inspeccionando las ruedas, ya que estas a menudo ocasionan el bamboleo de la carrocería a altas velocidades. Consultaremos el manual de diagnóstico de NVH a medida que revisemos las ruedas. Antes de empezar la inspección de las ruedas, debemos revisar los neumáticos y las ruedas visualmente, así como también el acoplamiento direccional, el sistema de suspensión y otros componentes relacionados. Si todo está normal, revisamos la separación entre cada cubo y la rueda. La separación estándar es menor de 0.1 milímetro. Esta rueda parece estar bien. A continuación revisaremos el descentramiento del neumático. Antes de hacerlo, asegúrese de manejar el auto por aproximadamente 15 minutos para eliminar los efectos de cualquier punto plano. El máximo descentramiento lateral permisible es de 1.2 milímetros. Este neumático parece estar bien. Luego verifiquemos el descentramiento radial. El máximo descentramiento radial permisible es de 1.0 milímetros, pero aquí la lectura es mucho mayor. Esta puede ser la causa de la vibración. Verifiquemos también el descentramiento radial de la rueda. El descentramiento de la rueda no es cero, pero está dentro de las especificaciones. En un caso como este, el descentramiento radial puede corregirse mediante el centrado de fase del neumático y la rueda. Si mueve la parte más gruesa del neumático hasta el punto en que el centro de la rueda está más cerca del aro, se reducirá el descentramiento radial. A este procedimiento se le denomina centrado de fase. Como puede ver, se ha reducido el descentramiento. Para realizar el centrado de fase del neumático y la rueda, dividimos el neumático en 12 partes iguales de esta manera. Después, antes de iniciar la medición, coloque el calibrador de esfera en 0 en la posición 12. A continuación, registre la cantidad de descentramiento en cada punto. Los resultados se verán algo así.
La línea exterior indica el descentramiento radial del neumático. Y la línea interna indica el descentramiento radial de la rueda. Como dijimos antes, si mueve la parte más gruesa del neumático, hasta el punto donde el centro de la rueda está más cerca del aro, el descentramiento radial se reducirá. Verifiquemos los resultados del centrado de fase. Ahora la medición está por debajo del valor estándar de 1.00 milímetros. Necesita realizar una revisión similar a los demás neumáticos. El balanceo de las ruedas es también un componente importante de la vibración que ocurre en los automóviles. Por ello, antes de hacer un manejo de prueba final del auto, asegúrese de verificar el balanceo de las ruedas tanto en un balanceador para ruedas desmontadas como en un balanceador para ruedas puestas en el vehículo. El segundo caso de diagnóstico de averías que veremos es el retumbo, que como ustedes recordarán es un zumbido muy desagradable al oído. El primer paso es realizar un manejo de prueba del vehículo tal como se hizo al efectuar el diagnóstico del bamboleo de la carrocería. Como resultado del manejo de prueba encontramos que solo la velocidad del vehículo está relacionada al ruido. Asimismo, encontramos que el ruido se empieza a oír a una velocidad de 80 km por hora y que alcanza su máximo nivel a una velocidad de 90 km por hora. Estos hallazgos parecen indicar que el ruido no lo ocasiona el motor o la transmisión, sino los componentes cuya velocidad varía directamente con la velocidad del vehículo. El siguiente paso es calcular la frecuencia de la vibración de los componentes individuales con el auto a una velocidad de 90 km por hora, que es cuando el ruido es más perceptible. Ahora mediremos la frecuencia del retumbo utilizando un medidor de sonido y un analizador de frecuencia. El medidor de sonido y el analizador de frecuencia se conectan de esta manera. Según el analizador, la frecuencia del ruido es de 60 Hz. Esta frecuencia corresponde a la frecuencia a la cual el eje de propulsión probablemente vibrará si está desbalanceado o descentrado. Esto indica que se debe sospechar del eje de propulsión más que de cualquier otro componente. Puede que no tenga un medidor de sonido o un analizador de frecuencia a la mano, pero siempre puede utilizar sus oídos después de cierto entrenamiento. Por ejemplo, la frecuencia de este sonido es de 60 Hz, es similar al retumbo en cuestión. Un sonido de una frecuencia igual o similar se oye también de una rectificadora de banco. Este es un sonido cuya frecuencia es de 120 Hz, el doble del caso anterior. El motor de un ventilador de enfriamiento produce un sonido de una frecuencia similar. El retumbo que produce el motor tiene también algunas veces una frecuencia similar. Cuando la frecuencia aumente a 1 kHz, oirá un sonido así. Un sonido de frecuencia similar se oye, por ejemplo, junto con la imagen fija de control de una pantalla de televisión antes y después de la transmisión diaria. La transmisión o el ruido de los engranajes también produce en ocasiones un sonido similar. Si entrena sus oídos escuchando sonidos de diferentes frecuencias conocidas, será capaz de distinguir frecuencias sin la ayuda de un analizador. Ahora volveremos al caso del retumbo acerca del cual se quejó el cliente. Parece que el ruido es producto de algo que gira a la misma velocidad que el eje de propulsión o quizá lo ocasiona el eje de propulsión mismo.
Verificaremos el balanceo del eje de propulsión, ya que parece ser la causa más probable de la vibración. Sírvase ver en el manual de diagnóstico de NVH el método de inspección detallado a utilizar. Aquí solo mostraremos las principales técnicas que se utilizan en la inspección del balanceo del eje de propulsión. En realidad son 3 los métodos que pueden utilizarse para verificar el balanceo del auto. Primero, verificaremos el balanceo utilizando un analizador de vibraciones y algunos pesos de prueba. Antes de iniciar la inspección es necesario que levante el vehículo con una gata, verifique la instalación del eje de propulsión y verifique si está dañada la superficie del eje. Luego coloque 4 marcas en el eje de propulsión separadas entre sí por una distancia de 90 grados de esta manera. Ahora coloque la sonda de captación del analizador de la frecuencia de vibración aquí. Se necesitan 2 personas para hacer esta inspección. Una se queda dentro del auto y hace funcionar el motor para reproducir la queja. Cuando se oye el retumbo, esta persona toca la bocina para avisar a la otra persona. Cuando la segunda persona oye la bocina, verifica la lectura del nivel de vibración en el analizador de frecuencia. La lectura es de 0.17 en este caso. Ahora coloque un peso de prueba en el eje de propulsión donde está la marca número 1. Puede utilizar una abrazadera de manguera como peso de prueba. El tornillo de la abrazadera sirve de peso de prueba. El peso de este tornillo es de 17 gramos. Mediremos nuevamente la vibración, esta vez con el peso de prueba colocado. Debemos repetir la medición en los 4 puntos. A continuación trazamos un gráfico utilizando los datos de la medición. La longitud de cada flecha corresponde al nivel de vibración en cada punto tal como indicara el analizador. Ahora trazamos bisectrices perpendiculares a las flechas del 1 al 3 y del 2 al 4 y determinamos el punto de intersección. La dirección del punto de intersección desde el centro del gráfico es la dirección del desbalance. En otras palabras, existe un peso adicional en algún lugar a lo largo del eje en dicha dirección. La cantidad de desbalance se determina con esta fórmula. Cuando calculamos los datos medidos según esta fórmula, encontramos que la cantidad de desbalance es igual a 10 gramos. Debido a que los resultados indican que existe un desbalance de 10 gramos en dicha dirección, necesitamos agregar la misma cantidad de peso en el lado opuesto del eje a fin de eliminar el desbalance. Sírvase consultar el manual de diagnóstico de NVH para mayores detalles. El balanceo del eje de propulsión puede verificarse mediante otros métodos también. Puede determinarse a través de una prueba de percepción a medida que se mueve un peso de prueba de un punto a otro. O puede determinarse utilizando un balanceador del eje de propulsión. Encontrará más detalles acerca de este método en el manual del diagnóstico de NVH. El desbalance puede corregirse utilizando contrapesos y pernos de contrapeso como estos. Ahora la reparación está completa. El auto está listo ahora para un manejo de prueba. En este video aprendimos sobre la vibración, el mecanismo de la vibración y el ruido asociado a los vehículos y los métodos para evitarlos. Además de los principios de la vibración, aprendimos cómo diagnosticar las averías en 2 casos comunes. Recuerde 2 reglas importantes sobre el diagnóstico de averías. 1. Identifique los síntomas de los problemas con precisión escuchando al cliente y realizando usted mismo un manejo de prueba del vehículo. Y 2. Busque la fuerza vibrante y el mecanismo generador de vibración según los principios del diagnóstico de averías. Esperamos que este video le haya sido útil. Sírvase consultar este video y los manuales de diagnóstico de NVH en todo momento para corregir con precisión los problemas de NVH.